Estaba saludándoles, dándoles las gracias por haber venido a esta conferencia y quiero saludar muy especialmente a nuestra conferenciante invitada de hoy, la profesora investigadora doña María Dolores González Ripoll, y creo recordar que era Almagro. Navarro. ¿Era? Navarro. Almagro. Bueno. Bien, pues María Dolores González Ripoll, que es nuestra invitada y conferenciante de hoy. También a su presentador, a la persona que va a presentar a María Dolores, que es el capitán de navío, don Carlos Orueta Luege. Es un poco relativamente novedoso el que un capitán de navío venga a presentar una conferencia ante una ciudadana, pero es que, claro, en esta conferencia el mar manda mucho. Y entonces nos pareció que era oportuno la presencia de un marino. Así que aquí tenemos a conferenciante y a presentador. Yo misma me presento también, muchos me conocen, otros por si acaso pues no. Soy María Luisa Alonso Bengoa, antigua miembro fundadora de Tribuna Ciudadana. Yo prefería no serlo, pero es así. Y entonces coordino este ciclo del que quería informarles dentro de un momento, cuando dé las gracias a la Nueva España que nos acoge en nuestras conferencias, y cuando dé las gracias también a aquellas empresas y normalmente a alguna entidad que son quienes, ¿cómo se dice?, quienes nos los que nos ayudan económicamente, que no me sale la palabra. Así que agradecido queda. Voy a comentar muy poquito sobre el ciclo, pero como hay algunas personas que habrán venido, se inauguró el día 25 de febrero, se hizo la primera conferencia, vino de Madrid el profesor Luciana Giraldo, don Manuel, una conferencia muy interesante y un coloquio muy apasionante que fue muy bien recibido y muy aplaudido por los presentes. Fue la primera conferencia, la número 1. A través del señor Luciano Giraldo, que insistió como especialista en el tema de las grandes expediciones y que va a tocar hoy la profesora María Dolores. La segunda conferencia, que es la conferencia de esta tarde. La conferencia, los que tengan el papelito, el folleto, pues lo tienen muy bien explicado. O sea, primera conferencia, ya les dije, señor Lucena Giraldo. Segunda, 18 de marzo, o sea, hoy. La conferencia lleva un título muy sugerente: La aventura de las expediciones ilustradas. Ciencia, hombres y naturaleza. Pienso que algunos temas no son muy conocidos y se lo vamos a agradecer a María Dolores. Luego será presentada más formalmente por don Carlos. En la conferencia número 3, que es una de las razones por las que estoy haciendo este repaso, estaba preparada para el día 22 de abril, pero algo ha pasado, no sabemos, en fin, no ha podido ser, y entonces esta conferencia ha cambiado de fecha. Se lo digo para que no se les olvide y no se la vayan a perder. La conferencia es la del catedrático de Historia, don Ricardo García Cárcel, que va a hablar sobre Hernán Cortés y la leyenda negra. Entonces, creo que vale la pena escuchar a Ricardo García Cárcel, como siempre. Y avisado queda, 1 de abril.
día 1 de abril, también viernes, 1 de abril. Si quieren apuntarlo, o si su memoria todavía funciona mejor que la mía, pues muy bien. 1 de abril. La cuarta y última conferencia tendrá lugar, como está indicado, el 30 de mayo. La conferencia tiene un título lo bastante expresivo. Se llama «Civilizar o exterminar a los bárbaros». Este llamativo título, esta conferencia, va a ser impartida por don Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho, historiador y presidente de la Real Academia de la Lengua. En fin, se ha hecho lo posible para que absolutamente todos los profesores o no profesores que vienen a este ciclo sean pues de los mejores especialistas y algunos pues extraordinariamente importantes. Pues esto es lo que les quería decir para que no pierdan la ocasión y acudan a este ciclo que no sé, que ha salido muy bien y otras veces las cosas salen peor. En fin, otra cosa que les quería comentar es que cuando termine el coloquio con María Dolores, después de la conferencia, solemos ir, siempre son unas pocas personas, pero bueno, hay la posibilidad de tomar algo aquí en el Ramiro I, en el hotel, algo informal, ¿no? Y en esa cena se puede hablar también con la profesora conferenciante, en este caso, y se le pueden hacer preguntas. Entonces es una cena más relajada y que se pueden aprender muchas cosas, María Dolores, muchas, seguro. Entonces, como decía nuestro antiguo compañero Lasso, fallecido y hombre de memoria muy maravillosa en Tribuna Ciudadana, están todos ustedes invitados siempre y cuando corra de su cuenta el pago de la cena. Así que ya lo saben. Y nada más, yo creo que no tengo que decir nada más, ni debo decir nada más, para no quitar mucho tiempo. Y le doy la palabra a don Carlos Orgueta Luege para que... Espera, me voy a poner yo ahí, Carlos. Llévatelo. No sé, es que no sé cómo... No sé si va a funcionar. Sí, yo creo que sí. Se oye, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias, María Luisa. Voy a contarles el impresionante currículum de nuestra conferenciante de hoy. María Dolores González Ripoll es científica titular y vicedirectora del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en la historia social y cultural del Caribe en los siglos XVIII y XIX y miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de La Habana, Universidad Michoacana de México, Mason de Space Iberiques, Florida, la Universidad Internacional de Florida en Miami, la Universidad de París, Octava. Ha participado en más de 50 congresos nacionales e internacionales y ha ofrecido numerosas conferencias en distintos centros académicos, universidades, institutos, ONGs, fundaciones culturales, etc. Ha sido comisaria y asesora de exposiciones sobre marinos ilustrados y expediciones científicas, San Sebastián, Bogotá, Madrid, Valencia. Como docente ha colaborado con otras instituciones universitarias y culturales como la Universidad de Harvard, Universidad de Búfalo, Universidad de San Nicolás de Hidalgo en México, Casa de Velázquez, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Jaime I de Castellón, etc. Entre sus trabajos se encuentran A las órdenes de las estrellas, La vida del marino Cosme de Churruca y sus expediciones a América, Cuba, la isla de los ensayos, Vida de José Julián Parreño, un jesuita habanero, La expedición del Atlas de la América Septentrional y el más reciente Íntimo y certero, Las cartas familiares del marino Cosme Churruca. Ha dirigido varios proyectos de investigación y en la actualidad participa en el proyecto europeo Connected Wars, The Caribbean Origin of Modern War.
Sobre la conferencia que nos va a impartir, versará sobre las expediciones científicas españolas en el siglo XVIII, cuando la razón se instaló como facultad esencial por encima de creencias, opinión de autoridades y dogmas religiosos, y la naturaleza se convirtió en el campo de acción y norma de la conducta humana. Este ambiente intelectual definió la política reformista de la monarquía hispánica, una época muy rica en propuestas institucionales para que a través de la corona como motor de los cambios pudieran penetrar la cultura, la administración y la ciencia moderna en todos los territorios. El espacio ultramarino se convirtió en eje principal de la política ilustrada para poner en práctica los avances científico-técnicos a fin de lograr el control y la explotación racional de los recursos. Así, de un sistema de dominio construido sobre cronistas, conquistadores y misioneros se pasó en el siglo XVIII a otros protagonistas que fueron las empresas científicas indagadoras de multitud de secretos por descubrir, desde plantas, animales y minerales, accidentes geográficos, documentos históricos, tecnologías agrarias, noticias hidrográficas, etcétera, etcétera. En la charla veremos desfilar marinos ilustrados, dibujantes indígenas, sacerdotes, científicos, médicos, pioneros, niños y hasta una mujer entre tantos hombres que surcaron mares a bordo de los navíos, la máquina más sofisticada de la época. Pero si el siglo XVIII fue el tiempo de los grandes avances en las ciencias, también se debe en gran parte a las bases de conocimiento náutico asentado por nuestros grandes navegantes de los siglos XVI y XVII e impulsadas por la casa de contratación y el tremendo afán emprendedor y descubridor de los grandes navegantes. Entre estos se encuentra nuestro gran don Pedro Menéndez de Avilés, que aparte de ser el que pacificó o conquistó definitivamente la Florida, cartografió toda la zona que permitió que las flotas de Indias pudieran pasar por ahí con mucha más seguridad. Y además, de mediados del siglo XVI, son los primeros manuales de navegación traducidos a varios idiomas y con los que Europa aprendió a navegar siguiendo la estela de nuestros barcos. Y ya no les quito más tiempo y les dejo con nuestra conferenciante, que es a quien han venido a ir. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Pues buenas tardes. Agradezco a Tribuna Ciudadana su invitación. Estoy encantada de estar aquí. A Carlos Urueta por su presentación, a la Nueva España por dejarnos su sede y estar aquí juntos. Es mi primera presentación en persona, después de 2 años de tanta presentación y de tanta charla y de tanta conferencia online con muchas partes del mundo, pero desde la casa de uno. Y a todos ustedes, desde luego, por estar aquí, y estoy encantada de verles en persona delante de mí, aunque tengamos todavía la mascarilla. También quisiera felicitar a los diseñadores del folleto de este ciclo, porque me parece muy interesante esa ilustración del yelmo del conquistador, del que brotan plantas, si lo han visto ustedes, ¿no? del que brotan plantas. Y creo que es muy expresivo de los claroscuros de cualquier acción humana. Aquí lo tienen. Creo que es verdaderamente expresivo de ello, ¿no? De estos claroscuros, ¿no? La conquista, la violencia y también la ciencia, la naturaleza, la vida. Y esto me lleva como historiadora, pues, a señalar cómo la historia no es un juez, no se puede erigir en juez del pasado, no debe situarse tampoco en un plano de superioridad. Desde la atalaya del presente es muy fácil ver el pasado y juzgarlo o pretender juzgarlo, pero tampoco hay que sublimarlo y desde luego no observarlo con los ojos y con los valores del presente. La historia es una forma de explicar cómo los seres humanos se han organizado en determinados contextos, en determinados momentos de la historia y con determinados valores y cómo estos valores cambian en el tiempo. Eso es lo que nos interesa a los historiadores, entender, explicar ese cambio. Y en definitiva la historia debe ser, creo, un arma contra el dogmatismo. Perdón, a ver si... Bueno, todos somos sujetos históricos. Comentábamos con Carlos y con María Luisa
como nuestras familias en el pasado, bueno, pues se pueden enlazar con diferentes momentos de la historia, pero todos nosotros desde el punto de vista individual, desde el punto de vista colectivo, contribuimos a la historia y somos sujetos de ella. Y en mi caso sí que quiero señalarles cómo yo provengo, como Manuel Lucena Giraldo, que fue el protagonista de la primera charla, pues venimos de la universidad de los años 80, terminamos en la segunda mitad de los años 80, de una España que, bueno, empieza su andadura democrática y nosotros también somos producto de esa época. En ese momento, en España se intenta desde las autoridades educativas, culturales, desde el Ministerio, se propicia que se mire a una época del pasado como fue la Ilustración, una época que no estaba tan investigada, tan trabajada, que muchos de los resultados de estas expediciones que veremos quedaron en el olvido, sepultadas en los archivos, y de alguna manera se mira a este momento de la historia, en este otro momento nuestro de la historia de nuestro país, porque es una época de mayor secularización, lo decía también Carlos Urueta, de una mirada más racional, con nuevos medios científicos, más cosmopolita, más abierta al mundo, a Europa en nuestro caso, y desde luego a América. Y por tanto, a partir de estos años 80, nosotros somos ese resultado porque se realizaron muchos trabajos en las universidades, en el CSIC, sobre este mundo ilustrado, este mundo de expediciones, para rescatar de alguna manera del olvido lo que estaba en los archivos esperando a que fuera investigado, fuera reproducido, fuera editado. Por tanto, aquí, bueno, pues presento algunas de los muchos libros que de entonces, sobre Malaspina, les sonará, sobre Cosme de Churruca, sobre Mutis, por ejemplo, que sí que es más conocido, veremos, y incluso sobre expediciones ya del siglo XIX, ya salen fuera de nuestro alcance, de los años 60, en el que la fotografía en ese momento ya estaba al alcance de, bueno, pues un momento muy interesante para ver cómo las expediciones dan ese salto de la ilustración del 18 y de los dibujos y de la herborización o de la cartografía a la fotografía. Por tanto, las fuentes, los documentos que estaban esperándonos estaban tanto en el Jardín Botánico de Madrid, donde reposan, veremos, muchas de las láminas y de la herborización de ese momento del siglo XVIII, en las tantas expediciones que surcan los mares y que se adentran en América y en Asia, y sobre todo en el Archivo General de la Marina y el Archivo Naval que está en Madrid. El Archivo General de la Marina está en plena Mancha, pero bueno, ahí están la documentación de la cartografía y que produjo la Marina a lo largo del tiempo, y el destacamento importante del archivo del Museo Naval de Madrid. Así que ahí nos adentramos muchos de nosotros, Manuel Lucena, por ejemplo, y yo misma, en esos años mozos, y bueno, el resultado es, por ejemplo, todas estas láminas que se conservaban en el Jardín Botánico. Es uno de los ejemplos que traigo. Láminas de flora, de fauna, de herbarios, mapas sin publicar, como digo, de la época. Claro, lo que no se publicaba en el momento no existe, lo sabemos. En ciencia lo que no se publica no existe. Por lo tanto, muchos de los resultados estaban a la espera de ser trabajados, o sí que se publicaron parcialmente. Muchos se perdieron en el momento, en naufragios o en incendios, como veremos. Pero bueno, en este caso presento aquí una lámina que es de la expedición de Mutis en Colombia, muy famosa, con una M, como pueden observar, una J de José, una C de Celestino, que es la mutisia. Es esta flor con esta forma y con este dibujo tan precioso que Mutis, que Linneo, que es el gran clasificador de las especies, dedicó a Mutis, con el que tenía una relación epistolar, y que está en el Jardín Botánico. De alguna manera, yo creo que cuando vimos todos este billete que recordarán ustedes de 2.000 pesetas, con Mutis, este sacerdote científico que fue a Nueva España como médico del virrey en los años 70 del siglo XVIII, aquí tenemos a Mutis que aparece en este billete. Y yo creo que de algún modo, bueno, pensamos que el resultado de todo el trabajo de recuperación de los resultados de estas expediciones, bueno, de alguna manera se hacía público o se homenajeaba
en este billete ya en desuso, pero que me parece muy, muy ilustrativo. Como ha comentado también Carlos Orueta, claro que no es exclusivo del siglo XVIII el conocimiento, evidentemente, y la investigación, la cartografía, por supuesto, toda la búsqueda de recursos, todo lo que se conoce del mundo americano es, desde luego, previo, a partir del XVI, en descubrimientos y en avances en continuo contacto con América. Y, por ejemplo, el médico de Felipe II, Francisco Hernández, protomédico del rey, va a hacer una expedición a Nueva España, lo que hoy es México y buena parte de lo que hoy es Estados Unidos, y descubrirá especies de flora, de fauna, pero unas láminas, muchas de ellas que se quemaron en un incendio en el Escorial, aunque quedaron una pequeña parte de ellas. Hay también la labor de los cronistas, Gonzalo Fernández de Oviedo, de cronistas que estuvieron en América y que también dibujaron, que también presentaron, que también conocieron y tocaron esas flores y esos animales que pudieron dibujar, y también y describieron nuevas especies. Y también en la propia península había científicos, Monardes, Nicolás Monardes es un ejemplo de todo lo que iba llegando a Sevilla. Se iba conociendo, se iba dando, y bueno, iban haciendo sus labores también de publicación de lo que se iba trayendo y conociendo de América. Pero estamos ya en la época del siglo XVIII, que es a la que me voy a referir, que hay un impulso distinto cuando los Borbones se instalan en el trono de España. Una nueva manera de entender la economía, la política, también la ciencia, con las reformas que se imponen en América, de mayor centralización y también de imitación a lo que es la ciencia francesa. También hay que tener en cuenta que cuando llegan a España los Borbones, bueno, lo que tienen es que abarcar un territorio inmenso. Aquí lo tienen, Filipinas, toda América, buena parte, y desde luego desde unos territorios muchos vacíos y con una expansión cada vez mayor de otras potencias, de potencias extranjeras, evidentemente, en muchas de las zonas de América y de Asia. Y estas expediciones que se pondrán en marcha, sobre todo en la época ya final del siglo XVIII, aunque veremos a partir de la segunda mitad, es a partir de, sobre todo, Carlos III y Carlos IV, veremos la explosión por variadas razones de estas expediciones que tienen que abarcar, como vemos, todo este territorio. Y como también hablábamos, y hablaba María Luisa, y por eso Carlos aquí como capitán de navío estaba, porque es que el barco va a ser el artefacto más sofisticado, la máquina más portentosa inventada hasta entonces para poder abarcar y para poder llevar estas expediciones y alcanzar estos territorios ultramarinos. Joseph Conrad, en El espejo del mar, un título que les recomiendo porque es maravilloso leer a Conrad, que fue capitán también de un barco, cuando ya existían los barcos de vapor, pero nos dice Conrad también sobre los barcos: un barco no es un esclavo, uno le debe la mayor parte de sus ideas, de su habilidad, de su amor propio. Si uno recuerda esa obligación, el barco navegará, aguantará, correrá por uno mientras pueda, o como un ave marina cuando va a reposar sobre las enfurecidas olas, capeará el temporal más fuerte que jamás le haya hecho a uno dudar de si vivirá lo bastante para ver salir el sol. Tener en cuenta también que los barcos eran un lugar, es una especie de mundo, ¿no? De mundo que era complicado tener personal, por lo visto, según las fuentes, en 1787 hasta casi 40.000 hombres de déficit había. Se necesitaban personal para la Armada y las razones para que las gentes no quisieran enrolarse era el tiempo de servicio, las reclutas forzosas, la separación de las familias, los sueldos escasos y atrasados. Veremos para la oficialidad cuánto más para este personal, ¿no?, más subalterno. Después, la realidad tan difícil de un buque. Tenemos que pensar la vida cotidiana en el buque
los riesgos de los encuentros en el mar con otros barcos, que es todo el siglo XVIII, conflictos continuos, y la importancia de los que estaban al mando, que son los marinos. Los marinos que en el caso de España tenemos que tener en cuenta que la ciencia en España se militariza en este momento. En España no vamos a tener una academia de ciencias como si la tiene Francia o la tiene Inglaterra con la Royal Society o la Académie des Sciences en París, y en este Museo del Prado que nos gusta y queremos tanto, convertido desde luego, primero se pensó como Gabinete de Historia Natural y como posible Academia de Ciencias, y es hoy y desde el principio una pinacoteca, un museo como el que admiramos. Quizás creo es el símbolo de la falta de muchas veces de sostenimiento de nuestro país, ¿no?, en el avance científico, a pesar del esfuerzo que ahora veremos que se realizó. Por lo tanto, el hecho de que no hubiera una academia de ciencias en ese momento hizo que todas las gestiones, que todo lo que se va investigando, lo que se trae de América y de estas expediciones, no hay un lugar específico donde eso se pueda, digamos, dar a luz y sostener en el tiempo. Y por eso creo que es importante ver cómo los marinos se van a hacer los protagonistas de esta nueva ciencia. ¿Y por qué? Pues porque las nuevas técnicas así lo imponen. Tiene que ser gente, personal formado en las nuevas técnicas por ejemplo, con los nuevos cronómetros más perfeccionados, los sextantes, los octantes, el hallazgo de poder hallar la longitud en el mar, que fue algo importante y que se hizo a finales en la segunda mitad del siglo XVIII o un poquito antes. Eso requiere una formación muy específica en cuanto a la técnica. Por lo tanto, se necesitaba un personal más formado y por ello estos marinos se conocerán o los conocemos como marinos ilustrados, una mezcla de técnico, de sabio, de guerrero y una carrera que se va a diversificar. Por una parte vamos a tener unos marinos que van a hacer incluso un curso, una especie de máster, de curso de estudios mayores o sublimes, como se llamará en la época, y habrá conflictos entre los marinos a la hora de ascender, pues todos preferirán estar en una batalla, que se asciende más rápidamente que haciendo una expedición científica, haciendo mapas, que no lograrán tantos rápidos ascensos, y esto generó, lo veremos en las cartas de algún marino específico. También la formación de los marinos será a partir de las academias de guardiamarinas, la primera en 1717 en Cádiz, para formar a estos cuadros, ¿no?, para los navíos, que después se ampliarán a Ferrol y a Cartagena y serán las joyas de la corona, ¿no?, de la marina de guerra de los siglos XVIII y XIX. Se amplían las asignaturas que tienen que cursar estos marinos a matemáticas, a trigonometría, a cosmografía, a náutica, geometría. Y, por ejemplo, con ocasión de lo que estamos viviendo, mencionar que la primera promoción de la Academia de Cádiz, en 1718-19, figuraron hasta un grupo de marinos rusos que pronto regresaron a su país. Sí que se instauran diversas instituciones como el Observatorio Astronómico, en 1753. Una idea, veremos, de Jorge Juan, uno de los marinos más importantes de esta época, para que los oficiales de la Academia pudieran aprender astronomía y también como apoyo científico-técnico de las expediciones. Y este observatorio de Cádiz sería el más meridional de Europa y con mucho prestigio, porque aquí trabajó Vicente Tofiño y también marinos franceses como por ejemplo Luis Godin. Tres figuras importantes de este periodo. Por una parte, Antonio Valdés, que será secretario de Marina desde el año 83 y es un gran impulsor de todas las expediciones científicas. José de Mazarredo, que es un marino importante que diseña expediciones y que también es autor de textos para marinos como Rudimentos de Táctica Naval. Y Jorge Juan, que aquí lo vemos, aparte de la calle que hay en Madrid, la calle Jorge Juan, pues es un reformador de la Marina, es el que amplía las asignaturas para los guardiamarinas y el que también
crea ese curso de estudios mayores, ese máster, digamos, para un grupito específico de marinos para los más excelentes. Y empezamos con las expediciones porque precisamente Jorge Juan, siendo un joven marino todavía, junto a Antonio de Ulloa, será incorporado a una expedición geodésica hispano-francesa a Quito. El sentido de esta expedición, que es anterior a la época de Carlos III, se debe a la polémica que había entonces sobre la forma de la Tierra, si era achatada por los polos o era oblonga. Ahí se organizan dos expediciones para resolver este problema. Una se manda a Laponia por franceses, pero otra de franceses a Quito, al ser territorio español. La Condamine, Luis Godin están en esta expedición y se incorporan dos jóvenes marinos, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que entonces se les promueve a tenientes de navío porque, bueno, pues eran todavía demasiado jóvenes y para que también tuvieran un puesto importante en esta expedición, y los dos alcanzarían a lo largo de su carrera, como ya hemos visto con Jorge Juan, puestos importantes en la Armada y en la ciencia. En esta expedición geodésica hispano-francesa se van a hacer obras interesantes como Noticias secretas de América, que van a trabajar Ulloa y Jorge Juan, Observaciones de la Tierra, se aportan nuevas especies como la iguana o el perezoso, se hace el descubrimiento del platino, y un descubrimiento, no lo podemos llamar así, de la quina, porque la quina, que es una corteza de árbol que utilizaban los nativos americanos contra las fiebres, una especie de aspirina, también se trae a España a partir de esta expedición, la quina y el platino, muy requerido en todas las cortes europeas. Otra expedición de esta primera época es la de límites. Manuel Lucena, mi compañero de la otra charla, trabajó en sus primeras investigaciones esta expedición de límites, que parte del tratado que se realiza con Portugal para decidir dónde están los límites del Brasil portugués en América y de los territorios españoles. Fue una expedición muy difícil, muy caótica, porque era de las primeras que se realizó, y el que estuvo al mando, José de Iturriaga, terminaría permaneciendo en América en una comandancia de nuevas poblaciones. Fue una expedición en la que todos hicieron de todo, y lo más interesante es que estaba a bordo Per Loefflin, es un naturalista importantísimo, discípulo de Linneo, que es el que clasifica las especies, la clasificación moderna de especies. Llevaron a dibujantes nativos y las obras quedaron en buena parte inéditas. Loefflin, el pobre, murió prematuramente en un afluente del río Orinoco, en el Caroní. Hubo deserción de los colaboradores, se perdieron muchas de las láminas en naufragios, y sí que quedó en el Jardín Botánico madrileño. Tenemos una Flora cumanensis en la que aparecen nuevas también especies que se dan a conocer, la vainilla, el tamarindo, y se hicieron trabajos cartográficos muy importantes sobre la zona del Amazonas, del Marañón, del Orinoco, de la provincia de Cumaná, que siempre continuó para la posterioridad. Y no solamente expediciones que parten de España, que veremos y que estamos viendo, sino que también hubo expediciones que se podrían denominar virreinales, en el sentido de que son los virreyes o los mandatarios de los territorios americanos los que les interesa mandar expediciones, como en este caso dos de ellas, del virrey Amat del Perú, una expedición a la isla de Pascua por Felipe González de Aedo y a Tahití por Domingo de Bonechea. A la isla de Pascua el viaje se realiza por el peligro que se ve ante las incursiones de extranjeros en aguas del actual Perú, Chile y Ecuador. González de Aedo llamó a la isla San Carlos, pero ha quedado Isla de Pascua porque un marino holandés llegó antes y hizo fortuna este nombre. Los españoles sí que en esta expedición se asombraron de lo que vieron de los grupos nativos, ¿no? De los Rapa Nui, de sus altas, grandes estatuas, y también hicieron reconocimientos cartográficos útiles para navegaciones posteriores. Y la expedición de Bonechea a Tahití, teniendo en cuenta que Cook fondea en Tahití en varias ocasiones, pues Bonechea desde el Callao, como también desde el reconocimiento de González de Aedo, también desde el Callao hacia la isla de Pascua,
Bonechea descubrió bastantes islas en su recorrido, estudió también flora, fauna, hicieron mapas. Les llamó mucho la atención los nativos por su... llevaron nativos para mostrar al virrey Amat desde Tahití, y les llamó mucho la atención las canoas, la destreza que tenían para pescar, lo competentes que eran en pronosticar el tiempo, y también señalar, como pasó en muchas ocasiones, que Bonechea murió en una de las expediciones a Tahití. Entre las grandes expediciones botánicas que se organizan desde España, tenemos esta de Hipólito Ruiz y José Pavón. Aquí tenemos a Ruiz en la imagen, de Pavón no ha quedado ninguna, a Perú y Chile, que fue una expedición, aquí tienen la cronología, naturalista y económico-comercial, también con novedades botánicas, sobre todo maderas útiles para la construcción de buques, también quinas que se volvieron a traer. La quina era importante y había quinas de Perú que eran mucho más efectivas que las de otras zonas de América, y sí que en este caso se publicó algo de los resultados. Se publicaron 4 tomos en el momento de la vuelta del viaje, de especies nuevas, pero no el resto de lo conseguido. Y como decía al principio, ¿no?, lo que no se publica no existe, y esto en este aspecto científico es importantísimo porque es un avance continuo tanto desde los botánicos españoles como desde el Linneo y todos los demás que estaban siempre en contacto, ¿no? La más conocida quizá de las expediciones botánicas es esta, ya conocemos a José Celestino Mutis, que se dice la expedición de Nueva Granada, pero no es quizá acertado, porque es en Nueva Granada. Realmente Celestino Mutis va a Nueva Granada como médico del virrey y está 20 años intentando que se realice una expedición, y al final lo consigue. Mientras tanto ha trabajado en la reforma de la minería, en el negocio de las quinas, es catedrático de matemáticas y sobre todo es un hábil negociante y con un interés muy grande en productos comercializables como la cochinilla o la canela. También se funda en este transcurso de la expedición en Nueva Granada el Observatorio Astronómico de Bogotá. Es interesante esta expedición por los discípulos que tiene, por los dibujantes nativos, que son muchos de los que hacen estas maravillas de láminas que tenemos en el Jardín Botánico, más de 6.000 láminas con una pintura natural, con unos trazos y una riqueza de color, y cómo se mantienen. Es algo excepcional. Unas láminas que llegaron a España en 1817 a Cádiz, y las tenemos en el Botánico. Los discípulos, como decía, pues las paradojas, ¿no?, de la historia. Realmente Francisco José de Caldas o Carlos Montúfar van a ser científicos, ingenieros, cartógrafos dentro de la expedición de Mutis, y van a terminar siendo fusilados por independentistas a lo largo de la independencia, en este caso de Nueva Granada. Como decía, el legado de esta expedición son esas 6.000 láminas iluminadas por estos dibujantes, te digo, nativos, muchos de ellos con tintes naturales. Es de las mejores colecciones que existen, y hasta 20.000 plantas herborizadas se conservan. Y sí que se publicó parte de este resultado de la expedición ya en el siglo XX, en 1954, pero a partir de ahí todos los investigadores, tanto españoles como americanos, han pasado por el Botánico para trabajarlo. Y otra de las expediciones importantes, botánicas sobre todo, que atisbaron la naturaleza y sus especies, es la de Martín Sesé y José Mariano Mociño a Nueva España. Pero no solamente a Nueva España, sino a Cuba, también a Puerto Rico, con extensión a Guatemala y a buena parte del actual Estados Unidos, claro. Una labor tanto de investigación natural como de carácter reformista, porque se funda el primer Jardín Botánico de México, también el primer Gabinete de Historia Natural, y además del descubrimiento de plantas, hace no mucho, por eso es importante, ¿no?, como los investigadores poco a poco van encontrando nuevos resultados. Uno de mis compañeros, Miguel Ángel Puigsamper, especialista en expediciones científicas, sobre todo botánicas, pues encontró un
el resultado, la labor ornitológica de esta expedición, por eso pongo aquí este ave, hace relativamente poco y se ha publicado también en México hace pocos años. Además de las botánicas, de estas que estamos viendo, de los recursos comercializables, de los recursos importantes, tenemos el problema de las áreas más importantes de América o más vulnerables o geoestratégicamente más delicadas, que son el noroeste de América, donde hubo expediciones precisamente para contener a los rusos, había también franceses, ingleses, y entonces hubo una avalancha de expediciones tanto en esta zona, que ven como hay bastantes topónimos todavía en español, precisamente resultado de estas expediciones que hubo para contener, como digo, a la confluencia de todos estos grupos de otras potencias. Además es que la parte noroeste de América era una zona bastante enigmática, poco conocida, y se pensaba que, igual que California, se pensaba que era una isla, la península de California, también se pensaba que podía haber un paso entre el Atlántico y el Pacífico por el norte, igual que lo existía en el sur. Por lo tanto, era una zona que había que explorar. Así que se hacen viajes tanto desde España como desde el puerto de San Blas, desde México, y son viajes muy completos, también con información tanto de flora y fauna como cartográfica, pero también antropológica sobre los indígenas que lo habitaban. Por supuesto, la actividad de los extranjeros, era importante ver hasta qué punto estaban adentrándose y se descubrió que era una zona importante con buenos puertos, con unos indios francos y dóciles también, según dicen las fuentes, y que se podía seguir explorando. El sur del continente americano, el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, fue otra de las zonas vulnerables y estratégicas importantes que había que determinar, sobre todo si el paso por el Estrecho de Magallanes era hábil o no. Así se hacen 2 expediciones al mando de Antonio de Córdoba y se determina que no, que el Estrecho de Magallanes no es navegable por los vientos, por lo agreste de las costas, y se decidirá que siempre hay que bordear el Cabo de Hornos. En estas expediciones pues, fueron marinos también jóvenes entonces, como Cosme de Churruca, del que hablaré después y que he trabajado más, y su compañero Ciriaco de Ceballos, y harán el apéndice que había mostrado. Y otro área vulnerable y geoestratégicamente importante fue el Caribe. Lógicamente, ahí sí que ya desde el siglo XVII tenemos islas ocupadas por franceses, por ingleses, presencia alemana, presencia danesa, aquí holandeses también. Por lo tanto, y como pueden ver aquí, la diferencia entre cómo se plasmaba en otras épocas previas al siglo XVIII el Caribe, con estas islas aparentemente ni siquiera con un contorno específico, y cómo, gracias a las nuevas técnicas cartográficas, a los instrumentos astronómicos, como vemos la parte derecha, que es el resultado de la expedición, ya veremos ahora, del Atlas de la América Septentrional en 1792, cómo se plasma de otro modo más real y más fidedigno a la actualidad el contorno de las islas. Una expedición muy ambiciosa que conocerán también, que es la expedición Malaspina. Esta expedición sí que fue una gran expedición que quería conocer los límites de los territorios ultramarinos, y emulando a Cook y a Lapérouse, a los grandes navegantes también inglés y francés, pues este Malaspina, Alejandro de Malaspina, italiano de origen, pero desde muy joven en España, pues se comanda esta gran expedición que tuvo una ambición enorme por muchos objetivos, tanto naturalistas, antropológicos, cartográficos, zoológicos y también políticos. El itinerario es enorme, como pueden ver ahí, desde América, Australia, Asia, Nueva Zelanda, y además embarcados estaban, además de los marinos como Malaspina, había especialistas como Antonio Pineda, que murió en el viaje, o un botánico de origen francés, Louis Ney, o muy exótico, un checo, Genke, que se quedó en Bolivia y que era también naturalista. Malaspina es encarcelado a la vuelta a España.
Aquí tenemos este momento tan importante que se va a la expedición en 1789, justo cuando estalla la Revolución Francesa, y el pánico de Floridablanca, el pánico que se instala entre los ilustrados y los políticos en España, hace que cuando Malaspina regrese, Godoy también está al frente de la política en España, y ese momento de reformismo que se frena, bueno, pues lleva a Malaspina a ser encarcelado y posteriormente desterrado. Pero en este momento, mientras sigue encarcelado en el castillo de San Antón en La Coruña, hay un expedicionario de nuevo cuño, ¿no? El Alejandro de Humboldt, que no es español, evidentemente, es prusiano, de origen prusiano, pero al querer hacer una expedición y un reconocimiento por América, el permiso se lo tiene que dar la corona de España, se lo dan y hace un reconocimiento llamado un poco el segundo descubridor de América por sus investigaciones, sus reconocimientos científicos, su nueva mirada, ¿no? sobre el mundo americano. Y cuando está alejándose de La Coruña, recuerda, según ve el castillo de San Antón, y dice: Malaspina, que está gimiendo dentro del castillo, yo me estoy alejando, haciendo una expedición no parecida, pero con esos mismos objetivos, ¿no? Alejandro de Humboldt, geógrafo, naturalista, estudió mineralogía en su juventud, geólogo, viajó a América varios años, al norte, al sur, también a las islas, a Cuba sobre todo, y cuando ya acaban los viajes a América, se instala en París, y a partir de entonces, hacia 1804, se dedica a gestionar todo el material, a investigarlo, a editarlo, a estudiarlo. Y tenemos, por ejemplo, dedicado a América más de 30 libros, monografías sobre ciencia, sobre geografía, sobre historia y sobre viajes también. Y es, por ejemplo, muy crítico en su momento sobre la esclavitud, ¿no?, que observó en Cuba. Llego a Cosme de Churruca, que lo conocen sobre todo como héroe de Trafalgar, evidentemente, pero es uno de estos ejemplos que hemos visto a través de cuando he mencionado a los marinos ilustrados, un marino científico, ¿no? Entonces, su vida, por una parte, la dedicó, como todo marino, a lo que la corona le exigía, pero sobre todo, siendo una persona muy devota del estudio, yo creo que cuando vemos incluso la imagen, ¿no?, un hombre menudo, nos lo imaginamos en el fragor de batallas o más bien eso, como una persona reflexiva en su estudio. Y de hecho era devoto de ello, ¿no? Y a su padre, en las cartas que veremos ahora, escribía señalando su ansia de aprender idiomas, de ser uno de esos marinos diestros en nuevas técnicas. Y así fue como este marino se batió no solamente al final de su vida en una batalla como tal, que fue Trafalgar, pero entre pólvora y estrellas, entre el fragor de batallas y la observación astronómica, entre la lealtad también a la monarquía, pero la crítica que veremos en sus cartas a una marina que pagaba mal, que pagaba tarde, siempre pidiendo dinero a casa, y una marina que carecía de recursos humanos y materiales y que se hallaba muchas veces desprovista de un proyecto a largo plazo. En un momento dado de su carrera va a París, Churruca y Napoleón Bonaparte le regala estas armas, estas pistolas que están en posesión de la familia. La familia de Churruca, a partir de José María de Areilza, que recordarán que fue embajador en Londres, era el marido de Mercedes Churruca, descendiente de Cosme de Churruca, y en la casa de Motrico, ahora ya convertida en museo, pues tienen casi congelada una casa que perteneció también al navegante y constructor de barcos Gaztañeta, pero que hoy en día pueden ver lo que era pues una casa llena de libros de marina, incluso la cuna en la que nace Churruca y sobre todo que custodian su correspondencia, que ahora les comentaré. La expedición más importante que hace Churruca es esta que he mencionado antes, la expedición del Atlas de la América Septentrional, que va al Caribe, esa zona, una de las zonas vulnerables de América. Y es una expedición muy, muy ambiciosa también. Pretenden hacer la cartografía de todas las pequeñas Antillas, las grandes Antillas, todo el seno mexicano, desde Trinidad, que es la isla en la que confluyen las dos comisiones que forman
Esta expedición, aunque están al mando las dos de Cosme de Churruca, los otros 2 barcos estarán al mando de Joaquín Francisco Fidalgo, pero la realidad va a ser tozuda y la declaración de guerra en el Caribe contra la Francia revolucionaria trastocará todos los planes científicos. Cosme de Churruca volverá a los 3 años, pero Fidalgo se quedará más tiempo haciendo los reconocimientos costeros. Aquí vemos un comentario del propio Churruca del carácter de estas expediciones. Y claro, las expediciones cartográficas tenían una doble cara. Por una parte, el progreso científico, la visión de una realidad de costera para poder hacer unas buenas navegaciones, pero por otra parte, como aquí pueden leer, era el teatro en el que se iban a realizar precisamente esas batallas, con lo cual, por una parte, como dice, la clasificación de las comisiones pertenece a la superioridad, la de hacer cartas y planos es de la primera, porque su objeto es el bien de la humanidad, pero bajo un respeto tan sagrado no debe desconocerse su importancia, porque la suerte de las escuadras, y acaso la de toda la nación, pende del exacto conocimiento de la hidrografía del teatro en que deben operar aquellas. Por eso buena parte de los resultados cartográficos de las expediciones permanecieron un poco ocultas, porque realmente el sigilo con el que cada potencia, España, Francia, Inglaterra, tenía de su propia cartografía era importante para no dar demasiadas pistas al enemigo. Los resultados de esta expedición, por ejemplo, tienen aquí el plano del puerto de Puerto Rico. Hay muchos otros planos de las Antillas Menores, el que antes les mostré para que viéramos la diferencia entre lo que era la cartografía previa al siglo XVIII y la posterior. Como pueden ver, son mapas mucho más científicos, más empíricos, más certeros de la realidad. Como este borrador de la carta esférica que vimos también de las Antillas con parte de la América continental de Churruca. Aquí, por ejemplo, pueden ver esta isla de Trinidad hoy día desde un satélite y cómo se cartografía en ese momento. Como dije, pues las comisiones de esta expedición trabajaron separadas pero juntas un tiempo aquí en la isla de Trinidad, cuando tuvieron que quedarse más tiempo del previsto por la situación de conflicto en el Caribe, y el gobernador de la isla de Trinidad, José María Chacón, junto a Churruca hicieron muy buena relación y entendieron que la isla de Trinidad era una llave de América, una llave para adentrarse en el continente. Hicieron mano a mano una descripción de la isla de Trinidad que mandaron a España para fomentar la idea de que había que tener más recursos para defender la isla, y la isla se pierde por la conquista de los ingleses en 1797. Churruca escribió durante sobre todo su formación en la Academia de Cádiz, de Guardiamarinas, cuando embarca a su padre, a Motrico. Yo he escrito lo último que he trabajado, porque desde que me topé con las cartas en la casa de Motrico, son casi 200 cartas que escribe y que nos quedan de un joven marino, primero a su padre, pues como decía, comentando todo lo que ocurría en la Marina, los rumores, las críticas, su necesidad de libros, como decía él, para salir del grupo de los adocenados, de libros de la materia escritos en inglés y en francés, que eran los libros más modernos que existían en ese momento. Y aquí lo que hago es, lo publicó el Ministerio de Defensa, claro, transcribir las cartas, las he anotado y, para que no solamente historiadores, sino cualquier persona o incluso los filólogos, ver cómo una personalidad de la talla de Churruca escribía íntimamente a su padre. Y es interesante porque las cartas nos dan a conocer la actitud de un personaje, qué criterio va forjando, las circunstancias en las que se desarrolla su vida y las causas que motivan sus decisiones personales. Aquí transcribo 176 cartas, la mayoría, claro, son de Churruca, algunas también de marinos, cuando ya ha muerto en Trafalgar, algún marino, en este caso inglés, la propia viuda de Churruca, y nada escapa, como digo, a la correspondencia entre padre e hijo. Como digo, rumores, críticas, y aquí pueden ver algunas de los comentarios, ¿no? Que dice al principio: nunca ha estado cuando empieza a embarcar,
Nunca he estado tan contento como ahora, pues voy a experimentar la fortuna, mala o buena, y si llegamos a tener una función gloriosa, como espero, ¿qué más puedo desear? Pues voy más contento que a un viaje de Indias y más que si me dieran un grado. Bueno, podemos ver la emoción, ¿no?, de un joven marino. Las cortes, dice, no saben qué es la mar y así hablan con facilidad. Mientras no estén nuestros navíos forrados de cobre como lo están los ingleses, para andar tanto como ellos, pues nadie podrá presumir se puedan cazar liebres con borricos. Los barcos ya estaban forrados en cobre en Inglaterra y era lo que se interesaba, que al final sí se van modernizando en España. Y dice también, en Inglaterra se gastan muchos millones de pesos al año en la Marina y en España quieren hacernos creer que empiezan a conocer nuestro atraso y poner remedio. Perdón, que estoy leyendo un poco mal porque tengo la letra muy pequeña. Nuestro atraso y poner remedio, pero como juzgan. Pero como juzgan precisa la economía, se van aplicando los remedios con la lentitud ordinaria y creo que a este paso podrán conocer la enmienda nuestros nietos. He leído esto muchísimas veces y de todas maneras no me lo termino por aprender, pero es interesante cómo no nos parece tan ajena el comentario de Churruca. Este es, bueno, un ejemplo del epistolario que es, como digo, muy rico para la época. Y bueno, para terminar sí que quisiera comentar esta expedición importante también que se realiza ya a principios del siglo XIX, pero que tiene mucho que ver con el mundo que hemos vivido, con la pandemia, que fue la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que según la OMS es la primera misión humanitaria sanitaria internacional que realizó el médico y cirujano Francisco Javier Balmis, que había trabajado en México y también en Madrid, en el Real Jardín Botánico, antes de promoverse esta expedición. La expedición de carácter médico para erradicar la viruela, que era muy activa en ese momento en América, que llevaron los españoles, claro, cuando llegan a ella, y había llamadas de socorro desde muchas partes del territorio. La viruela, desde luego, era una enfermedad antigua, traída desde el norte de África y Asia, y lo interesante es que cuando Edward Jenner observa en Inglaterra a las ordeñadoras de vacas en una zona inglesa que tenían pústulas que les había generado su contacto con el ganado, inocula a un niño esa pústula de pus de esa ordeñadora, que estaba bien, que no tenía ningún problema grave, y se da cuenta que se inmuniza, que este niño no tiene ningún otro síntoma. Por lo tanto, se da cuenta que el virus de la viruela de la vaca no es tan peligroso como el virus de la viruela humana. Y entonces ven cómo es importante, y por eso se llama vacuna, eso ya lo sabemos, para diferenciar esta inoculación desde la vaca a lo que se hacía previamente, que era inocular el virus de la viruela de persona a persona, con lo que era muy complicado y además era muy peligroso y no curaba tanto como poco a poco se ve que va curando este virus de lo que fue la vacuna. El hallazgo fue espectacular, poco a poco se va haciendo la técnica conocida en Europa y aquí tenemos esta inyección, ¿no?, a un niño, las pústulas, como digo, las pústulas de la vaca, y cómo en España se van traduciendo obras sobre esta nueva técnica. También lo realiza Balmis y se proyecta una expedición, una gran expedición que sale de La Coruña en 1803, que van a llevar a diferentes facultativos al mando de Balmis y también a niños, porque el problema era cómo trasladar la vacuna entre cristales o mejor en persona. ¿Qué es lo que se hace? Los niños al final van a ser los reservorios de la vacuna, van a llevarlo ellos y de dos en dos se va a ir vacunando a otros según la expedición va pasando por América. La expedición que conocemos la lleva a cabo Balmis, pero también otro cirujano, Salvani, que murió en la expedición.
Balmis sí que regresó a España y se llevan a estos niños de la Casa de Expósitos de La Coruña, coordinados, apoyados, cuidados por Isabel Zendal, que les sonará mucho, una mujer que parece ser que uno de los niños era su hijo adoptivo, su hijo natural, y ella cuida y también se quedaría en América, como muchos de estos niños. A los niños se les... es un poco también ese claroscuro que veíamos, ¿no? Pensar en estos niños de 3 a 9 años que son embarcados y que muchos se quedan, la mayoría, claro, en América, que se les pensó en dar una mejor vida cuando ya terminara la expedición, y que además era muy difícil encontrar en América, por ejemplo, niños que pudieran ir a Filipinas. No eran los mismos que vinieron de España a América, sino que había que trasladar y encontrar otros niños. Es toda una historia fascinante de cómo estos reservorios humanos de la vacuna, que terminó por extender la vacuna de la viruela a más de 1,5 millones de personas, y que no terminó con esta expedición, sino que se creó en cada lugar juntas de vacuna, centros de vacunación e incluso en el arranque, ¿no? Desde Canarias, que es donde se estrena, se vacuna en todas las islas. Aquí, pues un ejemplo de hoy día cómo se han hecho películas y, en fin, dar a conocer esta gran expedición, que no era tan conocida y que creo que merece la pena, que, como digo, es una expedición con muchos resultados en libros, en historias distintas, porque toda esta expedición tuvo muchos avatares, como digo, increíbles a lo largo de su historia. Hasta hoy día la operación Balmis, que conocimos todos al principio de nuestra pandemia del COVID-19, pues ha recordado a esta expedición Balmis, al llamar operación a todo lo que se iba conteniendo y cómo se iba fraguando los remedios ante la pandemia. Y también el hospital pues tiene el nombre de Isabel Zendal, que, como dicen algunos compañeros míos, claro que es interesante recordar la figura de esta mujer, pero no hay que olvidar, desde luego Balmis es recordado, pero también Salvani, ¿no? que es uno de los que hace la expedición. Así que ahí queda el Hospital Zendal como ejemplo. Y para terminar, no voy a hablar de esta expedición, que no es española, pero sí que en este momento de conflicto que vivimos, creo que la única buena noticia que tuvimos hace unos días es el hallazgo de un barco, de una gran expedición que se hizo por este hombre, Ernest Shackleton, a la Antártida. Se intentaba cruzar andando la Antártida, pasando por el polo geográfico, pero el barco encalló y pudieron sobrevivir gracias al ingenio de este hombre de Shackleton y a toda la tripulación que él consiguió. Y pues el barco se ha hallado en los mares de la Antártida. Realmente lo digo como pues un homenaje a una expedición no española, pero que resume en general, da igual de dónde se produzca, lo mejor del ser humano puesto a prueba en estas expediciones a los confines del mundo, que se hacen para mejorar el conocimiento científico y también conocer nuestros propios límites. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a María Dolores por tan interesante conferencia, además llena de ideas y posibilidades de iniciar un coloquio, cosa que, si ustedes quieren y les apetece hacer preguntas, pues nada más esperamos su participación y María Dolores pues les responderá, ¿eh? O sea que quien se anime a ser el primero, pues aquí estamos. Tenemos un señor que puede hacer su pregunta. Voy a utilizar el micrófono, por eso lo decía. Muchas gracias por la exposición. Quería comentar sobre Humboldt. Porque Humboldt, es verdad que científicamente Alexander von Humboldt tiene esa parte científica muy interesante. La propia corriente de Humboldt, que se llama así, aunque la descubrió José de Acosta, solo que él la descubre ese parito español y él
la documenta de alguna manera, la amplía, ¿no? Pero tenía también la otra parte, que era la espía. A Jefferson, cuando está después de recorrer todo México, vas a ver a Jefferson, el presidente de los Estados Unidos, y les cuenta cómo puede entrar por el río Sabina en la zona de México, que en aquel momento era la zona más rica del planeta. Por otro lado, viendo también a lo mismo, tiene la parte positiva de esa parte científica, y por ejemplo, es solo casi que acaba con la leyenda negra, porque habla maravillas del Imperio Español, de que era un antiesclavista radical, dice, comparado con cómo viven aquí los esclavos y la cantidad de los que hay, digamos, semiliberados y demás, comparadas con otras potencias, pues nada, pero sin embargo, porque además, como bien dijo, era de origen prusiano, pero si está en París y a Napoleón le cuenta todo, recibe ¿cómo se llama?, a Simón Bolívar, y también le cuenta todo por el Orinoco, cómo hacerlo. Entonces, una parte científica, pero me imagino que habría otra parte que sería la económica, que sería lo que esperaba a cambio, y que, bueno, tiene esas dos vertientes, la científica, pero tiene también la otra que, en fin, ahí está. Sí, la verdad que la figura de Humboldt es tan grande, tan importante, y sobre todo tuvo tan buena fortuna, era tan hábil y abarcó tanto, que realmente desde los historiadores sí que se mueven entre esos aspectos de un Humboldt que no se le puede quitar, bueno, su gran mérito científico. Es que es alguien que no solamente recorrió, es que simplemente hace una escala en Canarias, y es increíble el poco tiempo que estuvo en Canarias lo que hace, sube al Teide, es decir, es un hombre que hizo todo él. Entonces, aparte de lo que ya valora, de lo que escribe en París, todo lo que da a conocer, la importancia en la ciencia de dar a conocer, de publicar. Esto es fundamental. Y es verdad que Humboldt también dio a conocer muchos de los logros de los marinos españoles, por ejemplo. Entonces, buena parte de la cartografía que queda oculta o que no se publica, y buena parte de lo que las expediciones naturalistas no dieron como resultado, Humboldt, como estuvo en casi todas partes, como habló con todo el mundo, con virreyes, con criollos. En Cuba está en todas partes, en las casas de los criollos, de la élite de la sacarocracia cubana. Por eso sus trabajos y sus opiniones sobre la esclavitud, que en algunas ediciones primeras en España se omiten, por ejemplo. Pero claro, es un hombre tan rico en sus exactamente en los resultados que abarcó, que efectivamente tiene estos claroscuros, y incluso hoy día cualquiera que trabaja sobre Humboldt se mueve entre esta visión de como segundo conquistador de América, en el sentido de darla a conocer en otro plano científico, que opaca algunos de los logros de naturalistas, de botánicos españoles. Entonces sí, estoy de acuerdo en ello, y es un personaje abarcador de todo, que se trabaja, que se estudia desde muchos puntos de vista. Y también, por ejemplo, desde su primera juventud como minerólogo y como hombre de minas, es interesante cómo sus trabajos en América también anima a otros especialistas españoles y también criollos, peninsulares quiero decir, y criollos en este ámbito, ¿no?, de la minería, de la siderurgia. Sí, tiene esa facultad, yo creo, de ser una figura omnipresente en el mundo de la ciencia, y sobre todo de dar a conocer los resultados, y de esa visión tan empírica, tan certera, y un hombre mundano, que después en París se recluye y trabaja enfocado en los resultados que da a conocer, pero durante las expediciones efectivamente tendrá la suerte de que le den permiso. España era un país muy receloso de dar permiso a los extranjeros a que se conocieran sus territorios, y Humboldt lo consigue. Humboldt tiene buenos contactos en la corte madrileña de Carlos IV y consigue ese permiso y esas cartas de recomendación a los mejores, claro, lugares del territorio americano,
y desde luego no quita para que también observara todo. Es que fue libre de observar, de apuntar, de publicar, de relacionarse con todo el mundo. Para esta señora. Sí. Si podría contar un poquito más la relación, también aludió a la vacuna y al polio, qué función tenía ella en esta expedición, si simplemente era la cuidadora o la que atendía a los niños, había más de De ella se sabe muy poco, incluso hasta hace poco ni siquiera el apellido se tenía muy claro ni cómo se escribía. Ella era la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña. Y se habla de enfermera hacendal, no era enfermera. Parece ser que al ser la rectora de la Casa de Expósitos y buena parte de los niños, porque no todos, algunos vinieron de Madrid, se buscaron niños en España de casas de expósitos, muchos de La Coruña, algunos de Madrid, que algunos se murió incluso en el camino, y ella es la que apoya y la que coordina y la que cuida, y uno de los niños parece ser, no se sabe si era su hijo adoptivo, si era su hijo natural, creo que se llamaba Benito, eso sí que se sabe, pero ella hace el viaje, apoya, cuida a los niños y se queda en América. Ella se quedó en América, pero hay muy pocos datos sobre ella. Por lo tanto, cuando se habla de la enfermera Isabel Zendal, no es riguroso. Es una mujer que cuidó a los niños y desde luego la historia es impresionante porque la expedición se divide. Balmis va hacia el norte y Filipinas y Salvani se queda en América Meridional. Pero igual que en el norte y en Filipinas, fue muy complicado porque es un archipiélago, pero sí que en el norte de América los lugares, las poblaciones están más concentradas. Por ejemplo, en la zona del sur de América Meridional fue muy complicado porque apenas conocían el territorio. Imaginemos cómo, en el caso me salgo de Isabel Zendal porque de verdad que no hay mucha más información, pero pensemos en este grupo que llega, que hay, podríamos decir hoy, antivacunas. Es que había, claro, que no entendían por qué se tenía que inyectar el virus de una vaca, si eso incluso podía ser para parte de la Iglesia algo que no debía hacerse, pero en general se vacunó y se encontró, y ella también sí que intentó, como Salvani y como Balmis al principio, encontrar niños en contacto con casas de expósitos también de América. Desde México, cuando se va a Filipinas, se intenta encontrar niños, que no era fácil que las madres, los que tuvieran madres, dejaran a un niño para que fuera portador de la vacuna, entonces se recurría por eso los claros oscuros de todo, ¿no? Estos niños como conejillos de indias que se los lleva, se los trae y no se sabe mucho más de sus vidas. Pero de Isabel Zendal, ya digo, poca información, y bueno, pues tenemos ese hospital que lleva su nombre, pero hay que también nombrar a Salvani, que es el otro cirujano que muere en el camino. Balmis, sin embargo, sí que regresa a España y le puede rendir. Y por eso la expedición cuando vean libros sobre la expedición, una termina en un año, cuando Balmis regresa, otra termina en otro. Y es que depende, al ser una expedición tan larga de con dos diferentes cabezas, Balmis y Salvani, podemos decir que terminaría en 1821. O sea que es un largo tiempo, y sobre todo el producto que queda en cada uno de los países, que son juntas de vacuna, centros de vacunación, y una idea de que es 1 millón y pico de personas vacunadas, y a partir de ahí el resto, ¿no? de unos a otros. En esa época, parecido a lo que hoy ahora, había negacionistas también. Había gobernadores y reyes que no dejaban a los niños que los vacunasen. Luego incluso órdenes desde aquí, desde España, a poner a los gobernadores y reyes correspondientes a niños. Sí, es que hay que pensar en la época, en la técnica, que no era muy conocida, aunque sí que se expande, pero bueno, se expande en algunos
claro, medios médicos. Por ejemplo, aquí en España se vacuna en Jadraque, en Guadalajara. Ahí, por lo visto, se vacuna mucha gente. Después, cuando ya esta técnica se avanza, en Cataluña, en Zaragoza, en Madrid. Y claro que hay mucha oposición porque no se comprende este tipo de... Y porque también hay algunas muertes que entonces hay un contagio de personas que ven que no es muy certera ni muy práctica, pero termina imponiéndose, ¿no? Termina imponiéndose, pero en el transcurso del viaje a América hay muchísimos avatares de todo tipo de no conseguir a los niños, y eso era fundamental, porque tener vivo, es que es el reservorio de la vacuna, estos niños. El no tener material humano y no disponer de ellos era frenar el avance de la vacunación. Así que sí, es toda una empresa, en fin, que quizá otro país habría hecho, no sé, tendría una avenida Balmis, porque después tenemos unas calles dedicadas unas pequeñísimas calles a gente enorme, la verdad. Y bueno, pues Balmis tenía que ser conocido porque es la primera expedición filantrópica sanitaria mundial. Es Importantísima. Es importantísima. Y lo que su producto es, en fin, su resultado inconmensurable, la verdad, hasta el día de hoy. Sí. A ver si alguien se entera y por algún sitio empiezan a ponerse algunas calles a gente importante, precisamente que dejó el recuerdo de su obra en América, obras buenas. Sí. Más palabras. Y bueno, lo que he contado es un atisbo un poco de expediciones, es que hay muchísimas. Pues en este tiempo no se puede ni contar. No, pues expediciones de Félix de Azara al sur, y sobre todo de gentes, que es lo más interesante, que de repente eran ingenieros, como este hombre, Félix de Azara, es ingeniero, pero mientras hace labores de ingeniería o de cartografía, bueno, pues ve animales y ve plantas y las dibuja y las publica. Entonces, por eso en muchas de las expediciones hay de todo. Y lo interesante es que cuando también es cómo se forjan las expediciones desde España, porque hasta que una cosa llega a su fin, el camino es casi más interesante. Hay expediciones, queremos que sean zoológicas y antropológicas y políticas y botánicas. No, mire, no. Usted se dedica a lo suyo, a la cartografía y punto. Pero algunos hacen algo más. Entonces, hay una riqueza de resultados y sobre todo de objetivos y de personajes, ¿no? Interesantísimos. El Churruca, sin embargo, se dedica a su cartografía, por ejemplo, estos marinos ilustrados, estos marinos formados y forjados en estos nuevos instrumentos y en levantar costas y buenas derrotas seguras, ¿no? Con un capitán de navío, ¿qué voy a decir? Lo importante que es la derrota y después lo difícil para los que leemos historia y los que vivimos en el siglo XXI ya, que era navegar con los barcos a vela, que era conseguir hacer un levantamiento cartográfico, que era tirar una sonda, ¿no? Saber qué profundidad tenemos, dónde estamos, qué barca llevamos a hacer qué reconocimiento. Y entonces la barca se hunde y se nos muere la gente y hay deserciones y no tenemos personal y estamos mojados en el estrecho de Magallanes. Este pobre nos habla de que está mojado y escribe cuando vuelve: es que ya no tengo ropa, es que ya no puedo salir, estoy en el barco y tengo que dormir en el barco, que para un marino era un poco un oprobio. Había que dormir en la ciudad, en una posada por lo menos, y salir. Pero no, él no tenía, porque se le había mojado todo. Realmente, a ojos de hoy, estas empresas cartográficas que se llevan a cabo, que hacen un mapa y hacen dos, y se les mojan y en un naufragio la mitad, pero algunos llegan, menos mal, y hacen el borrador y después ya llegan al Observatorio de Marina de Cádiz y hacen la definitiva. Y después no pasa nada y mueren en Trafalgar. O sea, realmente con todo este impulso, un poco es la historia de España, que vamos ahí unos pasos para adelante y un freno.
Y en este caso, con toda esta empresa, también tenemos mala suerte, llega la Revolución Francesa, ahí hay una contención contra la Francia revolucionaria y la mirada ya sobre el mundo y la corona es distinta y los que lo implementan también los políticos, pero con todo este impulso tan rico, pues todo esto se quedó oculto, se quedó ahí. Y entonces, por eso yo empecé por mí, ¿no? Como una más de este impulso que cada momento de la historia tiene, que es rescatemos estos resultados, rescatemos toda esta obra que se hizo y que lo rescaten estos jóvenes doctorandos ahora que se pongan se acabó ya de misioneros, se acabó de cronistas, se acabó de conquistadores. Claro. Ya vendrá otro momento para hacer esa mirada. Pero por eso es importante la historia, porque cada momento de la historia pregunta una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa a ese momento de la historia de España de los años 80? Vamos a mirar a nuestra época moderna. Y cuando digo moderna, digo más vanguardista, más cosmopolita, más que mira a Europa, la Ilustración. Entonces, bueno, por ahí. El periodo del que están hablando, del 16 al 18, como consecuencia de los avances en la técnica de generación, en cuanto se redujo el tiempo medio de un viaje, pues, por ejemplo, de Sevilla a La Habana. ¿En cuánto se tardaba en el siglo XVI? ¿En cuánto se tardaba en el siglo XVII? Los avances en la técnica fueron importantes o se tardaba lo mismo en el XVIII que cuando fue Colón. Se tardó más o menos lo mismo, lo que pasa que lo que evolucionó fue la técnica de construcción de los barcos. Se hicieron barcos más grandes y fragatas más rápidas. El camino seguía siendo el mismo, porque el camino era siguiendo los anisios. Entonces, cuando un barco navega a vela, sabes cuándo sales, pero no sabes cuándo llegas. Llegas cuando el viento te empuja. Y lo que sí se consiguió avanzar, porque bueno, un barco de guerra de entonces y un barco de guerra de ahora es el símbolo de la tecnología en ese país. Porque en un barco llevas tal cantidad de tecnología y de equipos que demuestra el estado de ese país y cómo ha evolucionado los avances técnicos de ese país. Lo que se pretendía en aquella época era, desde la fragata que inventó Carolina de Avilés, que la diseñó él, la fragata rápida, los barcos fueron creciendo, se fueron haciendo más estrechos y más largos y avanzaban un poco más rápido. Cuando se les pusieron los cascos de cobre, que hacía que el rozamiento del agua fuera menor, pues avanzaban un poco más rápido. Se diseñaban velas mejores que portaban más y avanzabas un nudo más. Entonces poco a poco se iba avanzando, pero si no había viento, estabas igual. Todo el mundo que viaja a América sabe que cuando llega a la zona cercana al Ecuador, es la zona de las grandes calmas ecuatoriales, y ahí puedes estar un día, 2, 3 o una semana. Pues llevas un barco muy rápido, llegas muy rápido al Ecuador, pero luego te quedas ahí. Hasta que consigues coger los anisios, los contrarisios, y ya consigues llegar a las islas de Barlovento. Y después la ruta, que siempre fue la misma y que Canarias era un punto fundamental, sí, ¿no? De aguada, de abastecimiento. Siempre estamos viendo la expedición de la vacuna, están allí, vacunan en las islas, es el ensayo, pero que estamos en el 18 y en el 17 y estamos en Colón. Es que Canarias es un punto básico. Esa es la historia del viaje, pero luego viene el tornaviaje. El tornaviaje también había que averiguar cómo se volvía, porque ir era muy fácil con los alisios, pero volver no era tan fácil. Había que buscar los vientos y al final se encontraron los vientos subiendo por el canal de Bermudas, que gracias a Pedro de Avilés se hizo en la zona segura, porque los franceses, muy listos ellos, querían poner ahí sus bases para estorbar el tráfico nuestro. Bueno, una vez afianzado ya y que ese canal fuera seguro, se subía buscando el norte para coger la corriente del Golfo y los vientos que generaban, el componente oeste, las borrascas del Atlántico Norte. Y se volvió, ¿no? Para el tornaviaje del Pacífico estuvimos 60 años hasta que Urdaneta lo encontró, que también fue algo parecido, navegando hacia el norte de Filipinas, buscando las corrientes y buscando los vientos del oeste para volver para volver a Acapulco, hasta las costas del norte de Estados Unidos, San Francisco, California, y luego bajar la costa y llegar otra vez a México.
Y por eso, claro, todos los viajes que se hacen también, como las potencias se van emulando unas a otras. Cook, La Perouse, Malaspina, aquí todos están mirando, no de reojo, sino de frente, a ver qué están haciendo y a ver qué podemos nosotros también hacer. Y claro, así está. Pero las copiaban, ¿eh? Sí, sí. Las copiaban todos. Y sobre todo que el territorio era de España. Es que, Sí. es que eso era así. Entonces estaban a la vanguardia si podían, como decía Churruca, bueno, que no podemos cazar liebres con borricos, que nos habitúen, que nos habiliten los barcos como es preciso. Y bueno, la verdad que es apasionante, ¿no? Yo, eso con un capitán de navío aquí, realmente es apasionante el mar y por eso la frase que he traído, bueno, la idea de Joseph Conrad, cuando lees El espejo del mar, cómo los que conducimos un coche nos acostumbramos a nuestro coche, a cómo moverlo, cómo un marino tiene que hacer lo mismo con su barco, entenderlo, escucharlo y saber, ¿no? Hasta qué límite, ¿no? Tiene. Mira qué bien. Uy, un jardín. El exterior. Muy bonito. Portugal no sacó nada y en aquel entonces Portugal incluso ganaba España en navegación. Tenían muy buenos navegadores. Sí, claro. Y sin embargo, eso no se reconoce ni figura en ningún lado. Sí, pero antes. En aquel entonces España y Portugal eran las dos potencias mundiales de descubrir lo que descubrieron, claro. No, claro, los portugueses África primero, o sea, eso por supuesto. Pero estamos, claro, ya en una época anterior, claro que sí, costeando África y la vuelta de Mina, ¿no? Cuando ellos también. A decir, antes, en el siglo Antes, XV, sí. En el siglo XV, Ya están. Portugal estaba por encima de nosotros, pero en el siglo XVI ya España toma parte. Y la cantidad de libros que se escriben la cantidad de autores, porque lo que decía antes, la casa de contratación, con sus cosas, fue un verdadero centro de cultura y de información enorme, ¿no? Y todavía una relación de libros que es interminable, de libros que se publicaron en esa época y que fueron, por ejemplo, el libro de Pedro Medina se copió a 22 ediciones en todos los idiomas europeos, o sea, franceses, ingleses, con tablas hechas por Rodrigo Zamorano. Los ingleses navegaron hasta 100 años después. Eso ya, España estaba muy por delante de Portugal. Indudablemente en el siglo XV, Portugal iba a la cabeza porque ellos ya tenían una marina mucho más desarrollada que nosotros y habían bajado hasta Cabo Verde y ya iban metiéndose, buscando ya en el sur de África para dar la vuelta. Sí, pero las cartas de marea y la formación de pilotos se hace en Sevilla, en la casa de contratación. Es un foco de... El padrón real, que fue una carta secreta donde se iban introduciendo todos los datos de todos los descubridores. Cuando volvían, todos pasaban por la casa de contratación y toda la información se volcaba en el padrón real, para ir ampliando la carta de Juan de la Cosa, que fue el primero, ¿no? El primero que se muestra. Una maravilla, claro. Sí, que está en el Archivo Naval de Madrid. Es una maravilla, donde se muestra América, la costa. Sí, todo. Sí. Y es increíble, con los medios que había, lo que hacía. Lo que quería, el tema de las latitudes será fácilmente calculable desde la antigüedad. Pero si no estoy mal informado, ¿cuánto creo que es el tema de las longitudes que solucionó en el siglo XIX? No, antes. Eso fue por el tiempo y va aquí para la otra cosa. ¿Por qué se cambió el meridiano cero de la isla del Hierro Bueno, el meridiano inicial era el de Hierro, luego fue el de Cádiz, y luego, como perdimos Trafalgar, fue el inglés el que mató y dijo tal, y luego ya pues, se hizo un convenio internacional y se decidió, igual que la milla, cada país tenía su milla, y entonces, claro, era imposible al final, si hablábamos con otros países, decir, bueno, ¿qué distancia hay? ¿No? Por tantas millas francesas, cuántas millas españolas. Hubo que unificar una milla náutica para todos los países. La latitud se podía calcular bien porque es un poco técnico, cuando el Sol llega a su punto más alto, entonces es muy fácil calcular la latitud en la que el barco está. El problema era calcular la longitud, era un problema grave porque se tiene que hacer con tiempo.
sabiendo controlar el tiempo. Y claro, en aquella época los relojes eran de negro, pues por eso era imposible. Entonces se dieron cuenta del problema, y había grandes matemáticos que sabían que el problema era ese, y empezaron a tratar de desarrollar relojes, pero no eran capaces de dar con un reloj que fuera medianamente exacto. Los ingleses fueron los que empujaron más, porque ya en el siglo XVII ya tenían más perras, y entonces hasta ofrecieron un gran premio, que era una verdadera fortuna, al que consiguiera fabricar un reloj. Y hubo un suizo o un francés, no tengo muy claro quién era, no sé si era inglés. Sí, era un inglés, era un inglés que luego se apoyó en un relojero suizo. Ese fue el que empezó a estudiar, tardó 20 años. Empezó fabricando un reloj que pesaba 30 kilos, luego fabricó otro más pequeño, y al final dio con la tecla y fabricó un reloj. Y los ingleses, por desgracia, fueron los primeros que consiguieron calcular con bastante exactitud resolver el problema de la luz. Y nosotros, hasta después de Trafalgar, por ahí, no teníamos esos relojes porque costaban mucho dinero y entonces... No, pero sí que hubo a bordo, porque se compraban en Inglaterra, precisamente. Para cada expedición, lo interesante también es ver cómo se organiza, como dice al principio, y qué se hace con qué mapas se llevan a bordo, qué instrumental, qué se compra, qué se fabrica en España, que en Cádiz sí que se fabricaban, pero se compraban en Inglaterra y en Francia. Pero sí, yo creo además que la longitud debió ser por los años 30 o 40 del siglo XVIII. Lo que pasa que, claro, había que tener estos relojes y sí que estas expediciones, la de Malaspina, la de Churruca, ya, la longitud en tierra sí, pero en el mar era lo complicado, claro. Y sí que por eso se avanza tanto, porque sí que son posibles por esta compra de instrumental. Y sobre todo de uso. Por eso era tan importante que los marinos estuvieran formados, tuviera personal para saber utilizarlos. Y por eso se amplía, y por eso hay críticas, y se dice, pero ¿por qué los marinos tienen que...? Jorge Juan estaba empeñado en que tenían que saber más, en que tenían que estar, él había estado en la expedición geodésica con los franceses, que tenían que estar más formados. Pero eso también se critica, se recorta, pero entonces después hace el curso de estudios mayores, ese máster para, entre otros, Churruca, Bauzá, en fin, los marinos ilustrados del momento, que son los que van a estar al mando del observatorio astronómico, del depósito hidrográfico, hacer el almanaque que fue tan importante, ¿no? Los almanaques náuticos, para ver, pues, todo, ¿no? La salida del sol, de la luna, en fin, todas las efemérides astronómicas. Sigue existiendo. Sí. Y si estamos hablando de los años 30, que se hace una expedición para ver cómo era la Tierra, si era oblonga o era achatada por los polos, es que claro, también tenemos que pensar aunque ya se sabían cosas, había que especificar más para poder, ¿no?, cartografiar con más fidelidad. Y por eso yo creo que el salto es interesantísimo y enorme. En esa isla de Trinidad que yo he puesto, es que es muy fiel, y estamos hablando de 4 barcos con unos cuantos lanchas que hacen levantamientos con media guerra, con medias Antillas en guerra, que el problema de, por ejemplo, el material, los cronómetros, no ponerlos cerca de las balas de cañón, porque se podían desmagnetizar. Todo esto, cuando llegan, por ejemplo, a Puerto Rico, dicen, es que tenemos unos cronómetros que ya no nos valen. O unos optantes que ya no valen, por favor, que nos traigan otros. Desde La Habana se llama, Puerto Rico, en fin, y se llevan el material para que puedan continuar con las expediciones. Es increíble, realmente. O sea, es todo una intendencia científico-técnica, y después también hay que tener en cuenta que el caso de la expedición del Atlas, que va a América y va a las Antillas, va a Antillas extranjeras también. Llevan cartas de presentación. En algunos no les dejan ni siquiera hacer observaciones, porque no creen que unos españoles haciendo observaciones en una isla y les ponen todas las dificultades posibles, en otras sí, les dan facilidades, se llevan mejor con el gobernador de turno. Es un juego de rivalidad, de espionaje también, ¿por qué no? De avance, bueno, desde luego, muchos aspectos, ¿no? Creo que voy a tener que cortar porque me da la impresión de que...